Bienvenidos a Padres en Control o Puro Freestyle, el podcast de Dreams Kindergarten. En este espacio nos tomamos un respiro para reír, reflexionar, aprender y, ¿por qué no?, improvisar como se debe. Aquí conversamos con expertos, compartimos historias reales y exploramos juntos temas de crianza, salud, bienestar infantil y relaciones familiares. Porque ser mamá o papá no viene con instrucciones, pero sí con historias que vale la pena compartir. Las opiniones expresadas por nuestros invitados no reflejan necesariamente la posición institucional de Dreams Kindergarten, ni de este podcast. Este espacio busca fomentar el diálogo, la reflexión y el intercambio de experiencias en un entorno de respeto y libre expresión. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Padres en Control o Puro Freestyle. Hoy vamos a hablar de una profesión que muchas familias escuchan nombrar, pero muchas veces no tienen el contexto o la claridad de qué es. Cuando un niño tiene dificultades para concentrarse, para jugar con otros, para regular incluso sus emociones, muchas veces aparece la recomendación de terapia ocupacional. Pero, ¿qué hace realmente un terapeuta o una terapeuta ocupacional? Hoy vamos a descubrir un poquito cómo funciona esta profesión y vamos a tener también algunos tips y herramientas enfocándonos desde el juego, el pilar del juego. Para eso, hoy nos acompañan dos profesionales que trabajan justamente en esto, pero antes les voy a dejar una frase de Piaget que dice: el juego es la forma más natural en que los niños exploran y comprenden el mundo. Ahora sí le voy a dar paso a mis invitadas. Hoy nos acompaña Lina Franco, ella es terapeuta ocupacional, magíster en fisiología, docente e investigadora en neurofisiología del desarrollo y el aprendizaje. Y también estamos con Alejandra Ortiz, terapeuta ocupacional, especialista en administración en salud pública, certificada en integración sensorial y con amplia experiencia acompañando a niños, familias y contextos escolares en proceso de desarrollo. Tengo dos súper invitadas hoy. Bienvenidas. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a entrar en materia, pero para eso antes necesitamos un contexto, chicas. Entonces yo quiero saber si ustedes recuerdan cómo se llama este espacio. ¿Padres en control? ¿Y freestyle? ¿Padres en control o puro freestyle? Ah, muy bien. Padres en Control o Puro Freestyle. Listo. Cuéntenme, ¿ustedes son mamás? No. El entrenador no juega. No. Ok, entonces para arrancar con mi pregunta de siempre, abriendo este espacio, Lina, ¿en qué momento tú te sientes en control dentro de tu trabajo, dentro de tu profesión como terapeuta? Creo que me siento en control cuando estoy analizando una situación o planteando unos objetivos, ya sean de intervención o en programas de promoción y prevención, que ya les contaremos un poquito más. Ahí estoy un poquito en control. Cuando la actividad arranca, que también les vamos a contar un poquito, el foco de la terapia ocupacional son las actividades, o nosotros trabajamos como medio y fin la ocupación humana. Ahí puede pasar todo. Yo creo que ahí no estoy tan en control. Perfecto. Pero en los otros lugares, como que el antes y el después, hay un poquito más de control. Perfecto. Alejandra, ¿en qué momento tú estás en control? Siento que estoy más en control cuando estoy, como lo menciona Lina, por ejemplo, planteando objetivos de plan de tratamiento, es decir, si yo ya hice una evaluación rigurosa, estandarizada, tengo datos puntuales que me permiten tener el control de hacia dónde quiero apuntar, a dónde quiero trabajar, cuál va a ser como el propósito de las actividades que yo voy a trabajar con cada niño. Pero de ahí a que tú, de lo que tú planees a lo que tú ejecutas es en donde está ahí el freestyle. O sea, en una sesión tú puedes tener muchos objetivos de plan de tratamiento o puedes tener uno y enfocarte en eso, pero dependes de muchas variables, dependes de cómo llegó el niño, de si el niño sí durmió, si comió, si está irritable, si no, si la actividad que tú le propones realmente le interesa o si le interesó algo más del espacio, entonces te toca a ti cómo hacer todo el cambio en lo que ya tenías en tu cabeza, pero pues obviamente si tú tienes claro el objetivo, puedes hacer ese cambio, puedes hacer el freestyle e igual apuntar a lo que tú sí tenías bajo control. Perfecto. Bueno, creo que muchas familias escuchan el término terapia ocupacional, pero ¿qué es terapia ocupacional? ¿Qué son los y las terapeutas ocupacionales? ¿Quién me quiere responder, por favor? Es una pregunta muy difícil, creo que es una pregunta compleja que siento que todos los terapeutas ocupacionales en algún punto no lo hemos hecho.
Y la respuesta es difícil en términos en que nosotros estamos en muchas áreas del desarrollo. Entonces, yo nos definiría como una disciplina que utiliza la ocupación para ayudar en procesos de autonomía, de independencia y de participación en todos los grupos etarios. Es decir, nosotros ahorita estamos conversando en nuestro grupo de interés, que son los niños, pero los terapeutas ocupacionales estamos en todo el ciclo vital de los seres humanos. Entonces, trabajamos todo lo que es ocupaciones y ocupaciones significativas para procesos de rehabilitación y de participación. Y creo que otra cosa que suele asustar a los papás es terapia ocupacional, suena a intervención, a algo está mal, entonces algo hay que hacer. Diagnóstico. Y de hecho, como terapeutas ocupacionales, nosotros trabajamos, por ejemplo, en muchos ambientes de promoción y prevención. Tú no tienes que estar enfermo o tener un diagnóstico para ir a terapia ocupacional. Entonces creo que la terapia ocupacional también romper ese paradigma que vamos de bata blanca en hospitales, sino que nosotros estamos en muchos lugares, como bien lo decía Alejandra, tenemos un campo de acción enorme y entonces tú puedes encontrar terapeutas ocupacionales en las secretarías de integración social. Encuentras terapeutas ocupacionales en empresas, encuentras terapeutas ocupacionales en hospitales. Entonces nuestro rango de acción es tan amplio que de hecho focalizamos más nuestras intervenciones en promover y en prevenir, más que en esta parte ya de la intervención. Entonces también tenerle o quitarle el miedo a que si te dicen terapia ocupacional asusta, sino de hecho es alguien que está trabajando en pro de unas cosas, ya sea prevenir una enfermedad o promocionar la salud. Perfecto. Cuando a un papá o una mamá le recomiendan que su hijo vaya a terapia ocupacional, ¿qué va a trabajar ese niño? ¿Por qué lo están enviando allá si no hay un diagnóstico, por ejemplo? Bueno, en contextos educativos generalmente las remisiones a terapia ocupacional pueden darse por esos desafíos de participación en el contexto escolar. Entonces suelen ser niños que a lo mejor tienen dificultades, por ejemplo, para permanecer en una actividad el tiempo que se espera de acuerdo a su edad, o son estudiantes que les cuesta, por ejemplo, las transiciones de una clase a la otra, o si voy de la clase al comedor, como que esa transición suele costarles y pues obviamente eso afecta su participación. También en general pues las remisiones suelen ser en que a lo mejor en términos de aprendizaje está por debajo de lo que está evidenciando en la media de su salón, por ejemplo. No necesariamente que esté por debajo de su grupo etario, pero con el grupo comparativo que es su salón, pues allí de pronto a lo mejor se evidencia un desafío en términos de procesos de aprendizaje. Suelen ser como las remisiones más comunes que nos llegan a terapia ocupacional, también por ejemplo en toda la parte de participación social, entonces niños que se frustran rápidamente con actividades de juego o que por ejemplo en juegos grupales les cuesta esperar un turno, les cuesta hacer una fila, les cuesta esperar que suceda algo dentro de la actividad, niños que no les gusta perder en los juegos, entonces como que suelen ser esas como las situaciones más comunes que llegan de remisiones en términos de contextos académicos o escolares. Y en ese caso creo que es importante aclarar de quién remite a un niño a terapia ocupacional. Entonces, por ejemplo, en los ejemplos que da Aleja, muy probablemente es su profesora. Su profesora es su anclaje número uno porque observa el comportamiento del niño en el aula y es su adulto más cercano en ese quehacer o en ese hacer diario y cotidiano que ocurren en los salones. Sin embargo, a veces también los niños en esta edad pueden llegar, por ejemplo, remitidos por pediatría, entonces, por psicología. Entonces son como ambientes distintos en donde el niño o alguien detecta algo que aparentemente no es normal, pero eso no tiene que ser necesariamente una alerta y una alarma enorme, sino que probablemente el niño puede beneficiarse de un proceso de terapia ocupacional. También tenemos las remisiones como particulares o propias en donde un papá conoce o reconoce que la terapia ocupacional es una profesión que podría beneficiar, porque el tío es terapeuta, la mamá, o sea, tenemos papás que fueron a terapia ocupacional de niños, entonces ellos mismos pueden hacer una autorremisión y decir, a mí me gustaría que mi hijo fuera evaluado en terapia ocupacional. También. Sin embargo, reconocemos que sigue siendo muy predominante que los niños tengan que tener una remisión de su médico tratante, sobre todo por cómo funciona el sistema de salud, ¿no? O sea, la entrada
dentro del sistema de salud, la entrada para que un niño tenga acceso a un proceso de terapia ocupacional es el médico tratante. Es decir, el primer paso es ese: acércate a tu EPS y solicita la remisión, porque es a partir de allí que se puede iniciar como toda la cadena del proceso de atención, sobre todo pues en nuestro sistema de salud, hablando del sistema de salud colombiano, ¿no? Ahora pues otra parte muy diferente es la parte de práctica privada, que tengo que acercarme únicamente al profesional y puedo arrancar sin tener que tener como la remisión por parte de un médico. Perfecto. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en el ejemplo que ustedes me dan de cuando yo como mamá decido que voy a llevar a mi hijo a terapia ocupacional, porque yo veo que él tiene un comportamiento tal vez diferente, tengo mis dudas, no sé, y quiero un diagnóstico y yo acudo a ustedes para que me den un diagnóstico? ¿Eso se puede? No. Tú puedes acudir a terapia ocupacional y se va a hacer un proceso de valoración o de evaluación, siempre desde terapia ocupacional se va a arrancar con un proceso de evaluación que te va a permitir ver de manera global cuál es el desempeño ocupacional de ese niño, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus áreas de participación, cómo lo hace, qué tanto apoyo necesita, qué tan independiente es, y a partir de esas pruebas nosotros generamos algo que se llama un concepto ocupacional. Ese concepto ocupacional es un resumen cortico de todo lo que nosotros vimos en la evaluación y que puede indicar la raíz, o puede ser un poco de determinar cuál es la raíz de esa dificultad que el papá nos está mencionando. Pero de ahí a generar un diagnóstico, no. Nosotros como profesionales de terapia ocupacional no estamos en la facultad de generar diagnósticos. De acuerdo. También pasa mucho que confunden terapia ocupacional o consideran que terapia ocupacional puede abarcar como otras especialidades. ¿Cómo se diferencia terapia ocupacional, por ejemplo, de psicología, no sé, de la parte como de fisiatría, de terapia de lenguaje? Porque pasa que como que, yo tengo terapia ocupacional, ya tengo el paquete completo, pero pues entendemos que cada uno tiene como su rol. Creo que es parte o nace de entender como el objeto de estudio de cada profesión. Todas las profesiones en el mundo tienen un objeto de estudio o un eje central de acción. En el caso de los terapeutas ocupacionales, como nos han escuchado decir 900 veces ocupación, entonces nuestro objeto de estudio es la ocupación humana o el desempeño ocupacional, dependiendo como el autor que tú refieras. Que hay como un cambio ahí, pero bueno, no vamos a entrar en detalle. Las otras profesiones, por ejemplo, en el caso de la fonoaudiología, su centro o núcleo disciplinar es la comunicación humana. Okay. Ellos trabajan otros tres cositas, o sea, 3 ejes más, y mis amigos fonos no me dejarán mentir, pero su núcleo central es la comunicación humana y todo lo que de allí se deriva. Entonces, por ejemplo, un niño que necesite fonoaudiología, a lo mejor si yo veo que tiene un retraso en el lenguaje, por ejemplo, que su vocabulario es mucho más corto que lo que yo veo que tienen sus pares, o la más común, que esta es una muy común, y es el niño no pronuncia bien las palabras, entonces pareciera que la R nunca sale de manera perfecta, me cambia la R por la L. Ese tipo de circunstancias son mucho más del proceso de fonoaudiología. Y como lo menciona Lina, pues su centro de estudio es la comunicación humana, entonces no es solo lo verbal, también nuestra parte de comunicación es la parte escrita. Entonces allí también, y acá a lo mejor es una diferencia, entonces un niño que tiene dificultades a nivel de escritura puede estar en las dos disciplinas, es decir, puede estar trabajando toda la parte de fonoaudiología y puede estar trabajando en terapia ocupacional. En fonoaudiología van a estar trabajando todas las bases del lenguaje, del aprender el lenguaje escrito, y a lo mejor nosotros estamos trabajando que logre disociar el movimiento de cintura escapular para que sus letras sean legibles, para que maneje el renglón. O estamos trabajando la parte perceptual porque confunde letras, no por el lenguaje, no porque no diferencie las letras en el lenguaje, sino porque a nivel de percepción visual no tiene, por ejemplo, diferenciación y constancia de forma, que es una habilidad que se trabaja dentro de terapia ocupacional. Entonces el niño tiene una dificultad que es el lenguaje escrito, y las dos profesiones trabajamos de manera conjunta, pero cada una va hacia su especialidad o hacia su área de interés. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a nuestra primera dinámica, que es verdadero o falso. Yo les voy a dar acá algunas frases que se escuchan, lo que piensa a veces la gente, lo que dicen por ahí, los rumores, y la idea es que ustedes me digan verdadero o falso, y en la que consideren que debemos como ampliar un poquito la razón de su respuesta, lo hacemos. ¿Listo? Entonces la primera es, ¿la terapia ocupacional solo es para niños con diagnósticos?
Falso. Si un niño camina y habla bien, no necesita terapia ocupacional. Falso. Las dificultades en el juego pueden ser una señal de alerta. Verdadero. La terapia ocupacional se centra únicamente en la motricidad. Falso. ¿Falso? Sí. Ok. Por favor, explíquenme. Como lo hemos venido mencionando, nosotros vemos a la persona como un ser que tiene muchas características, es decir, nosotros no solamente somos en nuestras habilidades, sino también, por ejemplo, en nuestro contexto. Entonces, y para que yo pueda participar en una ocupación, tienen que llegar muchas variables para que yo pueda ejecutar esa ocupación que sea significativa para mí. Entonces, no necesariamente solo la promoción de habilidades motoras en este caso, sino también habilidades cognitivas en términos, por ejemplo, de dispositivos básicos de aprendizaje, de habilidades perceptuales, de toda la parte de qué adaptaciones tengo que hacer yo también en el contexto, por ejemplo, para que esa persona pueda participar, para que ese niño pueda jugar, porque, ok, le potencio todas sus habilidades, pero si yo puedo hacer un cambio en el contexto familiar o escolar para que ese niño pueda potenciar su participación, también lo hacemos nosotros. Entonces, también se hace esa adaptación, se hacen esas recomendaciones, entonces no, únicamente. No es solo motor. Perfecto. Cuando se interviene tarde, ya no se logran buenos resultados. Falso. Falso. Depende. Y yo diría depende, si eso estaba pensando, depende. A ver, cuéntenme. Sí es bien cierto que nosotros reconocemos, pero esto no voy a hacer la grande y luego los niños, porque es que con los niños ocurre algo especial, por eso es depende. Porque sí reconocemos que los procesos terapéuticos tienen un inicio y un final, ¿sí? Una persona no va a estar eternamente en terapia ocupacional, un niño no debe estar eternamente en terapia ocupacional, y ocurren las mesetas o los estancamientos de procesos de rehabilitación. Hablemoslo en rehabilitación. Sin embargo, con los niños sí ocurre algo muy particular, y es que ellos tienen una capacidad muy grande, o lo que todos, neuroplasticidad. Todos tenemos esa capacidad, todos, no es solo característica de los niños ni los más jóvenes, todos los seres humanos tienen la capacidad de neuroplasticidad. Sin embargo, sí es cierto que los niños tienen una maleabilidad mucho más alta que, por ejemplo, los adultos. No quiere decir que los adultos o los adultos mayores no la tengan, la tenemos, solo que es distinta en los niños. Sin embargo, sí es importante un poco la intervención temprana. Es decir, no es como que si llega tarde uno ya no vamos a poder hacer nada, ya mejor dicho, ya, caso cerrado. No, lo que pasa es que a lo mejor va a tener unos procesos terapéuticos diferentes a que si me llega un niño en un proceso de atención que es oportuno, en una edad que es oportuna, que tenga una ventana un poco más, como lo menciona Lina, de neuroplasticidad, de acogernos eso lo más que podamos, porque aunque un niño más grande pues igual tiene esa capacidad, pues se empiezan a ver podas neuronales, en donde ahí ya también nos toca empezar a jalar otras herramientas que a lo mejor si yo llego en una edad un poco más temprana, pues es un poco más fácil y más rápido los procesos. De acuerdo. ¿Cuáles son algunas señales tempranas que podrían indicar que un niño puede beneficiarse de terapia ocupacional? Bueno, creo que ya he mencionado algunas, pero esas señales tempranas pueden llegar a ser, es decir, generalmente nosotros tenemos escalas de desarrollo, ¿no? Entonces, a tal edad el niño tiene que estar haciendo tal cosa. Es importante como no aprendernos eso de memoria como un libro todo el tiempo, ay, ya cumplió, entonces ya tiene que estar, ay, no, porque igual esos son procesos dinámicos, pero sí yo debo tener como hitos que sean un poco más globales para decir, bueno, entonces acá me puedo o no preocupar. Entonces, por ejemplo, si un niño a los 12 meses al año no está caminando, no es que yo vaya a decir, oh, por Dios, no va a caminar nunca, pero a partir de ahí sí tengo que empezar a ver, bueno, ¿será que el niño tiene un buen control postural? ¿Será que sí está haciendo las transiciones adecuadas? ¿Tiene el soporte de peso para poder adoptar la posición bípeda y caminar? Entonces son cosas que yo tengo que ir evaluando. Entonces a lo mejor puede que ahí consulten y el terapeuta te diga, sí, podemos ayudarte con esto, o también te podemos ayudar, pero simplemente con un plan casero. Entonces te mandamos recomendaciones y no necesariamente tienes que entrar a intervención directa, sino todo se hace de manera indirecta con recomendaciones a la familia, por ejemplo. Entonces creo que ahí es importante como eso dentro del neurodesarrollo, y obviamente no
no con el ánimo de comparar, pero yo sí tengo que estar viendo qué hacen los niños de la misma edad de mi hijo, no por decir este niño lo hace mejor, pero yo sí tengo que estar viendo, cómo es el tipo de juego que ya están haciendo, los otros niños logran esperar y mi hijo no, los otros niños entran en una actividad sin irrumpir lo que está pasando, como que ese tipo de estar observando sin llegar a la comparación me puede ser una herramienta útil para ir viendo como de pronto cositas que están ahí como en signos de alerta. Perfecto. Bueno, normalmente pensamos que terapia ocupacional es todo bajo control, actividad estructurada, todo está súper planeado, pero también entendemos que una herramienta poderosísima es el juego. Entonces ahí ya vamos a entrar en como ese tema que teníamos clave para hoy, y es porque el juego es tan importante para el desarrollo del cerebro de los niños. Ok, podemos partir que para nosotros como terapeutas ocupacionales, que hablamos de ocupaciones, el juego es la principal ocupación de los niños. Una de las principales. Una de las principales actividades en los niños. Y eso les permite interactuar con ellos y con otros, que generalmente son sus pares en ambientes más educativos, porque pues en casa suelen jugar con los papás. O hermanos. O hermanos. En caso. O, bueno, ya no es tan común, pero en familias numerosas antes jugabas con tus primos. Yo jugué con mis primos. Pero eso, pues ya no ocurre tanto. Y un poco yéndonos como al juego, es que el juego es maravilloso. Yo creo que cuando uno ve el cerebro de un niño cuando juega, es como ver un show de juegos artificiales. Sí. Entonces el juego activa de manera innata tantos mecanismos a nivel cerebral que tú le estás enseñando a tu cerebro cómo funcionar. Y le estás enseñando muchas otras cosas de cómo es mi cuerpo frente al otro, cómo es mi cuerpo frente al mundo, cómo es mi cuerpo frente a esta mesa con la que yo vengo y me estrello cuando estoy corriendo porque estoy aprendiendo a correr. Y todo eso tu cuerpo y tu cerebro está aprendiendo. Un poco al prueba y error, ¿no? Y le enseñas a tu cerebro tus límites y los límites del mundo. Y a medida que el niño crece y se va relacionando con el juego de distintas formas, porque el juego se transforma a lo largo del crecimiento, le sigues enseñando a tu cerebro otras cosas. Entonces el juego es una de las herramientas creo que más poderosas para el aprendizaje. Sí, yo diría que dentro de una receta es ese ingrediente que no se puede faltar. negociar. O sea, Okay. tiene que sí o sí estar dentro de procesos de desarrollo infantil. O sea, no es negociable. Perfecto. Debe haber sí o sí juego. Siempre. Listo. Bueno, vamos a pasar a otra de nuestras dinámicas. Entonces vamos a tomar el control por acá. Chan, chan, chan. Chan, 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 chan. Vamos a la cámara, a esta cámara de acá, Ok. por favor. Y lo mismo, les voy a decir algunas frases, cositas que tenemos como en la mente, y vamos a aclarar esas dudas subiéndole el volumen con lo que ustedes estén de acuerdo, se sientan como identificadas, bajándole el volumen a eso que no, o apagando lo que ustedes dicen, uy, definitivamente no suena. Sí, por favor. Entonces, listo. Voy a ponerlo en una situación específica, y es: ¿esta situación favorece o limita el desarrollo del juego? Nos vamos a parar sobre ese punto. Un niño que solo juega con pantallas. Bájale. Todo, cero. Un adulto que dirige todo el juego del niño. Cero. También Le bajamos. bájale. Le bajamos. Bueno, ahí yo tengo una duda hacia el juego dirigido. Hay que tener un balance. Ok. Sí. Es decir, es importante que el papá propicie espacios de juego, que se ponga al nivel del niño, pero también algo o una actividad que desarrolla mucho el proceso de imaginación, de conexiones neuronales, es el juego libre. O sea, tienes esto, Dale. arranca con tu imaginación, qué vamos a hacer, cómo podemos hacerlo. Y eso también, por ejemplo, potencia muchas habilidades de planeamiento motor que yo voy a empezar a utilizar más adelante, que usamos todos los adultos. Entonces, también, es decir, podemos tener las dos, y ahí es importante como estar en las dos. Un poquito de aquí, un poquito de allá, y no O sea, necesariamente. yo puedo dirigir el juego, pero puedo dejar que dentro del juego cambie las reglas. Haga un freestyle. Proponga. Yo a veces siempre le digo, como a los papitos, déjelo que se aburra. Por favor. Déjelo que se aburra. O sea, tú no tienes que entretener al niño y póngale, quítale, súbele. Hay papel y colores. Déjelo que se aburra. O sea, algo saldrá, una historia te contará, un castillo se inventará, monstruos derrocará. Y eso está bien.
porque de hecho lo que tenemos es que cada vez tenemos niños menos creativos. Entonces, es decir, ven, déjelo que se aburra, o sea, Por favor. Déjalo ser. déjalo ser, Sí. o sea, que si quiere vaya, o sea, y creo que a veces nos da miedo eso, ¿no? Porque es que no, tiene que ser estructurado y tiene Perfecto. que en una caja, y no, o sea, déjalo que se aburra. Hay que O sea, salirse también De la casilla. Listo, creo que, bueno, no sé, creo que a esta le van a subir el volumen, espero, si entendí bien. Niños que juegan libremente con materiales simples. Sí, Arriba. suele. Ah, Súbele el volumen. Sí. padres que dicen, no te ensucies mientras el niño está explorando. Ay, no, cambia de Súper canal. abajo. Cambia de canal. Next. No, no le tengan miedo. Voy a agregarla. La ropa se lava. Sí, o sea, y hoy en día existen las lavadoras, entonces no me van a decir, no, nunca empecé una lavadora. Dejen que el niño se ensucie, o sea, no hay nada más. De hecho, es contradictorio, ¿no? O sea, El hecho de que un niño no pueda explorar abiertamente, de hecho, nos puede llegar a generar problemas de procesamiento. En este caso, pues táctil. Entonces, son niños que cuando llegan al colegio, no por nada del universo se untan de pegamento, por ejemplo. Entonces, y ponen y de una vez tenemos reacciones fisiológicas que realmente Sí. el niño no soporta, no lo tolera. Y es porque no he tenido, en algunos casos es de base, de una base ya mucho más consistente de integración sensorial, pero en otros casos son niños que no han tenido la estimulación y la exposición adecuada a diferentes cosas, entonces sí, que se ensucien, que exploren, eso no va a cambiar en nada lo que el niño, pero sí nos puede beneficiar mucho en las habilidades que él puede ir adquiriendo. Perfecto. Un niño que prefiere jugar solo, ¿esto favorece o limita el desarrollo? ¿Le subimos o le bajamos el volumen? Como espérese, lo pensamos. Depende. Depende de muchas circunstancias y yo creo que puede ser, podemos bajarle si es que es una situación que se presenta siempre. O sea, si es que yo siempre observo que el niño juega solo. Pero si, por ejemplo, es una situación que ocurre, no sé, cuando el niño está en la casa y se aburrió y empezó a jugar solito, o sea, ahí yo no le vería ningún inconveniente, ¿no? Está trabajando su imaginación, su proceso creativo. Pero si es siempre que juega solo, que está en un parque, se aísla, no quiere jugar con los otros, no se involucra en un juego, no llega y pregunta, oye, ¿puedo jugar? O sea, ahí yo diría, bajémosle el volumen, pero si es en otra situación, pues no lo veo problemático. Perfecto. Bueno, gracias. Cerramos esta sesión de subir y bajar el volumen. Y ahora les pregunto, ¿qué tipo de juego debería estar presente en la rutina diaria de los niños para favorecer su desarrollo? En niños de edades más pequeñas, es decir, en las primeras infancias, sí o sí el juego sensorio-motor. Es decir, que me dé diferente tipo de estimulación táctil, propioceptiva, vestibular. Es decir, que haya movimiento, que hayan texturas, que haya exploración y eso como en esas edades. Y ya más adelante pues pueden empezar a ver como juegos mucho más estructurados, pero pues eso también es innato, ¿no? El juego también se da dentro del neurodesarrollo en ciertas etapas, entonces conforme los niños van creciendo va cambiando el tipo de juego en el que se van involucrando los niños, entonces siempre en las primeras edades va a ser un juego más exploratorio, más sensorio-motor y más adelante también va a ser un juego más simbólico, entonces empiezo a representar lo que yo veo, entonces soy la profesora, soy el doctor, soy el abogado, entonces empiezan ahí como a representar esas cosas que ya van viendo dentro de su vida cotidiana, entonces creo que hay muchos ingredientes que puede llegar a tener una actividad de juego. Pero creo que lo más importante es que esté. O sea, que sí o sí haya juegos diarios. Haya juego, sí. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente dinámica y es con estas tarjeticas de acá. Vamos a hacer freestyle. ¿Quién es bueno para hacer freestyle? Yo creo que las dos. Entendiendo todo lo que me han contado, creo que las dos son muy buenas para el freestyle. Bueno. Entonces tengo por acá estas tarjeticas. Estas tarjeticas nos van a dar una edad, un tema y una situación. La idea es que ustedes escojan una de cada una. Y posterior a esto vamos a hacer nuestro momento de freestyle. Este momento es de 1 minuto. En ese minuto quiero que me cuenten, por favor, cómo podemos abordar esta situación. ¿Listo? Entonces, escojan una de cada color. Bueno, yo voy a escoger de acá. Esta. Listo, de acá el 3. El 4, pues. El 4. Ok. Y de la otra. El 1. Bueno,
Entonces, mi máster hace unos días decidió hacer esta dinámica más divertida. Ellos andan muy creativos en esta segunda temporada. Entonces yo se las voy como a dramatizar, me voy a meter en el papel. ¿Listo? De roles, ok. Exactamente, vamos a jugar. Yo quiero ser el niño, ¿no? Yo soy una mamá en este momento fuera de control. Quiero freestylear esta situación, pero estoy muy abrumada, ¿listo? Entonces estamos en consulta, nos vamos a preparar, yo voy a llegar. A ver, vamos a ver con esta selección que nos salió. Máster, por favor, sin risas por allá de fondo. Y no, me meto en el papel. Doctoras, estoy supremamente angustiada. Les cuento, mi bebé tiene 3 años. Lo que pasa es que pues yo a veces en la casa estoy muy ocupada, yo le pongo videos, ¿sí? Para que él se entretenga un poquito, pero entonces ahora solamente quiere ver videos, o sea, ya no juega, yo le quito el celular y él se queda como, no, o sea, no, ¿qué hago? Ayúdenme, por favor. Vamos en 3, 2, 1 con este freestyle a esta cámara de acá. Mamá, respira. Mamita, vamos a calmarnos, no vamos a llegar a la ansiedad. Mamá, lo más importante es, tenemos un niño pequeño, ¿listo? Es un niño de 3 años que todavía no debería estar expuesto a pantallas a tan largos periodos. Es un bebé que su cerebro está en desarrollo y tenemos que darle la oportunidad de que se desarrolle de manera correcta, ¿listo? Las pantallas nos generan una liberación de dopamina muy alta que no se puede llegar a comparar con otros juegos. Entonces, por eso se te está aburriendo, porque la pantalla lo está estimulando muchísimo, está muy activo, y yo le quito ese estímulo y siente que no tiene la cantidad suficiente de neurotransmisores para sentirse satisfecho con las actividades. Solución: quitar pantallas, reducir tiempo de exposición a pantallas y propiciar tiempos de juego. No necesariamente tú tienes que estar acompañando el juego, obviamente desde la seguridad, desde la elección de juguetes que sean acordes a su edad, dejarlo ser. Propiciarle el espacio para que juegue. Uy, muy bien. Nos quedaron 3 segundos libres. Bueno, entonces, ahora la pregunta es para ti, ya que no tuviste la oportunidad de freestylear. Y es, ya tengo a mi hijo que está modo pantallas 100%, ¿cómo empiezo a quitar de a poquito? O sea, ya me di cuenta que es una dificultad lo que está pasando, ¿cómo empiezo ya a quitar de a poquitos esas pantallas sin que se genere? Lo que pasa que ellos entran también en ansiedad, lo que tú decías, ¿no? Entonces es liberación de dopamina y están como ahí, ¿cómo le quito yo las pantallas ahora? Porque ya, mira, ya estoy metida en esto, ayuda. Ya caí ahí. Bueno, tú misma lo contaste, dijiste progresivo. Entonces, el secreto es hacer esto progresivo. Hay que determinar en qué periodos yo estoy exponiendo al niño y qué otras cosas está afectando, porque tú estás viendo que tú se la quitas y él puede hacer berrinches, puede llorar, creo que todos lo hemos visto en un restaurante de pronto, pero hay otras cosas que se están afectando y tú no lo estás viendo. Entonces, por ejemplo, cómo está durmiendo el niño, cómo se está comportando con otras actividades. Para que el niño coma, yo le tengo que poner una pantalla y entonces tienes como, yo le llamo mini zombie, con todo el respeto a los niños y a los padres, es como si tuvieras un mini zombie en donde como que le pones la comida y su cerebro está en otro lugar. Entonces es un niño que ni siquiera está aprendiendo cómo debe hacer una actividad de comida. Okay. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Vamos a empezar a quitarlas de a poco. ¿Qué actividades críticas el niño no debería tener en la pantalla? Cuando come, antes de dormir, cuando, por ejemplo, en estos momentos escolares, cuando el niño está haciendo tareas. Entonces también debemos aprender que hay actividades que el niño debe estructurar solas, sin que haya 999 estímulos ocurriendo al tiempo. Que eso es una pantalla, que eso es un video, que eso es ver televisión. Entonces yo empezaría a retirarlos gradualmente de las actividades más importantes. Entonces no pantallas, por ejemplo, antes de dormir. Luego lo escalonamos a la semana siguiente, no pantallas mientras estamos comiendo. Luego lo seguimos escalonando a no pantallas cuando hacemos o coloreamos o jugamos. Okay. Y lo que sí podemos hacer a largo plazo es dejar un tiempo en donde el niño, por ejemplo, pueda usar pantallas de manera controlada, 30 minutos al día, ¿sí? Porque igual quitarle no, ya nunca más de ver pantallas, pues es como si le quitaras un estímulo que su cerebro está enganchado, su cerebro quiere tener ese estímulo. Y no pasa solo con los niños, pasa con todos. Sí, en este momento todos estamos consumidos. Todos estamos consumidos por las pantallas, y es quitarlas gradualmente y retirar y controlar. Primero, cuánto tiempo expones al niño, cuándo lo expones y qué contenido tiene el niño. Porque allí también hay diferencias. Hoy en día tenemos programas infantiles que hiperestimulan a los niños.
por eso el niño nunca se desengancha. O sea, hay estudios científicos que comparan programas infantiles y te dicen, este programa te está haciendo cambios secuenciales de estímulos para que el niño nunca se desenganche. Entonces si la mamá cambia el canal, pues el niño se rompe como todo el hilo en el que él iba. el niño se rompe y llora y no se Es desregula difícil, sí. totalmente. Entonces también es saber elegir el contenido que ven nuestros hijos. Yo creo que lo que dice Liz se resume mucho en estructuras rutinas, en Sí. donde ustedes sepan en dónde sí y en dónde no voy a proporcionar pantallas. Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, si el niño tiene acceso a una tablet, donde está acá, a esta distancia, si estoy viendo una película que está en el televisor, que está más atrás. Por ejemplo, lo que muchas corrientes de ahora mismo en términos de paternidad y maternidad es utilizo, por ejemplo, películas de los 90, que son películas que van más lento, que son escenas que no tienen colores visuales como tan llamativos, que una escena tarda mucho tiempo en cambiar. Entonces, por ejemplo, eso también puede ser una estrategia, no necesariamente consumir de las cosas que actualmente pues presentan para estas edades. Perfecto, muchas gracias. Creo que ahí liberamos muchas inquietudes porque el tema de las pantallas sí es un tema como que los papás están, ¿qué hago? ¿Y qué hago cuando ya estoy dentro de las pantallas? ¿Cómo lo manejo? Y creo que también es importante ahí como esto, pues ser muy conscientes de, bueno, mi hijo necesita un iPad, mi hijo necesita una tablet, un celular, porque nuestros niños cada vez a más temprana edad tienen acceso a estos dispositivos. Entonces digo, si vas a hacer el regalo de Navidad o el regalo de cumpleaños, pues que lo último La que última pase opción. por tu cabeza es un dispositivo tecnológico como una tablet. Revivamos los juguetes de antes, o sea. Ahora también hay muchos diseños actuales modernos de juguetes que tienen unas características maravillosas y que en términos, por ejemplo, de valores, pues me va a salir mucho más económico, por ejemplo, buscar un juguete que tenga o que propicie muchas habilidades más allá de un aparato electrónico, por ejemplo. Bueno, ya para cerrar les voy a hacer una pregunta retomando como mi papel de una mamá que está muy angustiada porque mi dificultad en ese momento es el tiempo. Entonces, ¿cómo recuperar esas rutinas o esos espacios de juego como en la cotidianidad? O sea, no tengo la posibilidad de estar tan presente en ese momento porque la vida laboralmente no me lo permite y todo lo demás, pero yo quiero tener espacios de juego con mi hijo, quiero que sí tenga el mundo abierto a esto, entendiendo que no tengo tanto tiempo. ¿Qué puedo hacer en mi cotidianidad, en mi día a día para incluir el juego? Con un niño cualquier actividad puede ser un juego. Literal. Puede ser un juego vestirnos, puede ser un juego bañarnos, puede ser un juego, por ejemplo, organizar un armario. O sea, hay tantas actividades que son del día a día que si yo como adulto doy el imaginario para que eso se convierta en un juego, así lo voy a poder hacer sin necesariamente tener que sacar dentro de mi día ajetreado un espacio de tiempo. Entonces yo creo que hay que tener el balance entre las dos. Es decir, dentro de mis rutinas diarias puedo dentro de esas actividades que ciertas de esas actividades sean un juego para él y para mí. Entonces voy armando día a día una imaginaria, entonces no sé, estamos buscando los monstruos que están en el armario de color rojo y el niño va y saca el saco rojo y todo eso lo estoy haciendo mientras, por ejemplo, lo estoy vistiendo. Entonces ahí estoy en una actitud lúdica frente a la actividad. Y en esos días que yo a lo mejor tenga un poco más disponibilidad es ponerme al nivel del niño en el suelo y empezar a arrancar a jugar, porque muchas veces a nosotros como adultos eso nos cuesta mucho. Sí. Ponernos al nivel del niño y conectar con esa parte de juego es muy difícil y muchos papás lo refieren, es que no me gusta jugar, yo no me siento como mientras lo estoy haciendo, pero creo que en términos generales pues es un momento muy corto en nuestra vida como adultos, pero que para el niño es un momento de mucho enriquecimiento. Entonces yo creo que aunque sea sacar un espacio en esos días que a lo mejor yo sé que no está tan ajetreado y puedo tomarme el tiempo de hacerlo mucho más al nivel del niño. Y creo que animarse a jugar. O sea, eso de conectar con que el niño o mi hijo juegue es atreverte tú como adulto a jugar. Reconecta con ese niño que tal vez no jugó mucho, jugó poco, jugó con las herramientas que tenía, pero está bueno que de adulto tú digas, ven, yo también puedo jugar y proponer. Y es un reto enorme. Nosotras cuando estudiábamos terapia ocupacional, la primera clase fue conecten con su parte juguetona, conecten con su parte lúdica. Entonces, es decir, yo como papá también tengo que conectar con ese juego, con la jugabilidad que hay en mí. Es un poco como frase de cliché, con el niño que tienen ustedes adentro que quiere jugar.
y se lo van a disfrutar más, se lo van a gozar más, lo van a proponer más y de hecho se van a poner que son más creativos. O sea, también tiene ventajas sobre los papás que Para jueguen. los adultos. Qué bonito. Bueno, entonces vamos a ir con nuestros no negociables. Por favor, quiero que cada una me diga 1 o 2 no negociables dentro de toda esta actividad del juego y bueno, pues en general, desde su profesión, ¿cuáles son esos no negociables? Bueno, yo tengo uno que ya lo dijimos un poco, pero es que ese sí es importantísimo en el siglo en el que vivimos, es un no negociable para mí, es las pantallas antes de dormir. No negociable. Igual, claro, nosotros tenemos una población que en teoría es más chiquita, pero no nos estemos negando, por ejemplo, el uso de redes sociales cada vez es más frecuente. Eso es un no negociable. O sea, no debe ocurrir. Para mí un no negociable es limitar la exploración de los niños. Es decir, sí o sí tenemos que dar las oportunidades para que exploren, para que estén en contacto con diversas cosas, con diversos estímulos, porque el restringirlos va a generar muchas más dificultades a largo plazo que lo que puede implicar cambiar una muda de ropa, lavar unos zapatos. Eso, el no explorar me va a generar cosas mucho más graves en términos generales que lo que puede ser lavar una camiseta, por ejemplo. Ok, por favor, déjenlos ensuciarse. Bueno, y ya para cerrar, les cuento que nosotros estamos haciendo, o les estamos permitiendo más bien a las familias hacer su manual de crianza. Sabemos que ser mamá y papá no viene como con la guía práctica para, pero queremos que cada familia adopte de todos estos capítulos que estamos teniendo esas cositas para su manual. Si ustedes pudieran decirle a las familias, sí o sí agrega esto a tu manual, ¿qué sería? Bueno, mi tip sería que intenten estructurar rutinas en donde ustedes tengan en cuenta todas esas actividades que son significativas, ¿listo? Y tengan en cuenta que una rutina no necesariamente es algo que es inamovible. Entonces, creo que acá tenemos que tener cierta flexibilidad en términos de cuándo sí puedo cambiar una rutina o qué cosas sí puedo cambiar de mi rutina y qué cosas yo como papá he identificado que son no negociables en esa rutina, ¿listo? Como intenten mantener ese balance en las rutinas. Finalmente, una rutina me estructura mucho lo que es el día a día y eso me va a permitir que mi hijo tenga oportunidades de participación en muchas actividades que potencien su desarrollo. Y mi tip agregado para el manual es busquen que los niños sean independientes con las herramientas que ellos, independiente no es ir a mercar, ¿sí? No, en un niño, no, eso no es la independencia, pero la independencia sí es el chance y darle el lugar al niño de que se equivoque, que aprenda. ¿No se puso bien el buzo? Ok, listo, no se puso bien el buzo. Ven, revisémonos, tomémonos una foto a ver si, por ejemplo, el niño identifica el error en colocarse, por ejemplo, su buzo, su camisa al revés. Que el niño pueda corregir, que el niño pueda explorar, pueda decir, no, me quiero poner un amarillo y uno azul. Está perfecto porque desde ahí empezamos a formar adultos independientes, niños independientes que tienen voz y voto en sus actividades de la vida diaria. Entonces, para mí es muy importante que trabajemos en que los niños sean autónomos e independientes con las herramientas que ellos tienen. Perfecto. Y por último, no menos importante, creo que queremos también decirles e invitarlos a que sigan jugando con sus niños, que exploren. Recuerden que el juego está toda la vida. Les dijimos como ustedes como adultos también juegan, pero los niños en edades tan tempranas y en primera infancia, más o menos hasta los 7, 8 años, pues prefieren unos juegos distintos con sus papás. Los niños aún juegan contigo como adulto, como papá. Entonces, si tú te pierdes esos espacios y esas oportunidades, pues créeme que no van a regresar. Van a poder explorar el juego de otra forma, los juegos de mesa, los juegos de roles, pero va a ser muy distinto a ese niño que quiere jugar, que quiere untarse, que quiere subir, que quiere trepar, donde tú eres el príncipe o el rey que salva, y es importante que no desaproveches esos espacios, sí, que se permitan jugar. No dejes pasar esa ventana tan corta que tienes para aprovecharla con tus hijos. Ay, qué lindo, gracias. Bueno, Alejandra, Lina, gracias por su tiempo, por todo su conocimiento. Hoy nos divertimos un montón grabando este episodio. Esperamos poderlas tener más adelante en otro capítulo. Hay muchos temas por tratar. Muchas gracias por estar acá. A ustedes. Gracias Por la invitación. Con mucho cariño. A veces pensamos que el desarrollo infantil depende de terapias sofisticadas o de herramientas muy complejas. Sin embargo, el mayor motor del desarrollo es algo tan simple pero tan poderoso como el juego.
Gracias por habernos acompañado en este episodio de Padres en Control o Puro Freestyle. Nos vemos en un nuevo capítulo. Esto fue Padres en Control o Puro Freestyle, el podcast de Dreams Kindergarten. Si te gustó este episodio, déjanos un comentario, compártelo y cuéntanos qué otros temas te gustaría escuchar en nuestros próximos capítulos.